Hey, Plátano Tech. Bienvenidos una vez más, chicos, a un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión, chicos, ya como ustedes lo vieron en el título de este video y en la miniatura del mismo, pues yo en esta ocasión le quiero compartir a ustedes aquí bastante rápido uno de los mejores editores de video. Como ya ustedes lo pueden ver, 100% gratis y legal para nuestra PC, dígase ya sea para Windows. Y pero es no solamente cuenta con esa parte, sino que también tenemos ya algo bastante interesante de este navegador que vamos a estar compartiendo más adelante con ustedes, que yo se lo voy a estar mostrando. Así que si ha llegado este video y es la primera vez que te pasa por mi canal, aquí te pido amablemente no que le dé me gusta, que comente, que te suscriba, que active esa campanita para que así te mantenga activo en el canal y me apoye bastante, ¿no? Pues bien, una vez dicho esto, vamos con la intro y comenzamos con el video. Pues bien, señores, esto es bastante resumido, ¿no? Ya aquí estamos en la página oficial de este grandioso editor de video, como ya ustedes lo vieron en el título de la miniatura y del video, pues aquí lo tenemos. Es un excelente editor de video, el cual remota prácticamente con su inicio en dispositivos móviles desde el 2018, ¿no? Empezó en móvil y llegó para nuestra PC con una versión, dígase que primero fue lanzado en el país asiático, no recuerdo en cuál. Entonces solamente su versión estaba en ese idioma. Entonces ya luego eso fue para el 2021. Ya luego para el 2022 sí llegó con su versión ya en inglés y en otros idiomas para los demás países. Y ya aquí lo tenemos. La verdad es un potente editor de video como lo tenemos aquí en su página oficial. Lo podemos usar de dos formas. Este editor de video tanto lo podemos instalar directamente en nuestro computador o lo podemos usar de forma en línea. Ya ahí ustedes deciden qué versión van a utilizar. Yo de preferencia prefiero tenerlo instalado porque me tiene un mejor rendimiento y así no tengo que subir cualquier cosa que quiera editar pues al editor, ¿no? Porque ustedes saben que se complica un poquito en ese entonces. Pero vamos a ver el apartado de edición en línea para que ustedes lo vean de qué tal va. Como ustedes pueden ver, ya como les dije, ya esto ustedes lo hacen de la manera que gusten o de la que deseen, porque yo también más adelante le voy a traer la mejor versión actualizada de Photoshop. Le voy a estar haciendo una review de esa aplicación por si ustedes no se la quieren perder. Aquí tenemos varios proyectos ya predeterminados. Ustedes eligen uno o crean un lienzo a su gusto. Aquí podemos poner, entonces le vamos a dar en crear para que ustedes vean que todo, mírenlo aquí. Ya es prácticamente lo mismo, simplemente que vamos a tener que arrastrar, por así decirlo, subir nuestro documento en línea para poder realizar o editar, ¿no? Entonces ya eso es lo que ustedes tienen que hacer. La verdad, un proyecto, un editor de video bastante genial. Podemos iniciar sesión aquí con alguna aplicación donde guardemos nuestros datos en la nube. Por acá los diferentes apartados que nos ofrece este editor. Lo mismo que vamos a encontrar en él en su versión de cuando lo instalemos. Pues esos mismos apartados lo vamos a tener disponible en diferentes modo, ¿no? Como ustedes pueden ver, es prácticamente lo mismo. Lo único que diferencia es que este no se instala, simplemente lo vamos a tener en su versión de la nube. Ahora bien, vamos a pasar, oye, vamos a pasar a instalar pues su versión ya actualizada en su última actualización, que es la que yo voy a proceder a probar pues en este ordenador. Aquí ya como ustedes pueden ver, eh, bastante fácil esto, no tiene que perder el tiempo. Lo vamos a hacer y bueno, vamos a adelantar esto un poquito más adelante para que ustedes vean cómo funciona. Pues bien, ya como ustedes pueden ver, acá ya se ha instalado. Nos dice que le vamos a dar en comenzar. Aquí no vas a iniciar la aplicación, pero
antes de ejecutar la aplicación va a realizar como una forma de sondeo donde va a decir, o sea, si la aplicación va a correr correctamente en nuestro dispositivo o cómo se va a ejecutar. Entonces eso lo vamos a ver más adelante para que ustedes puedan ver de qué trata y todo lo demás. Así que no se desesperen, que eso viene por ahí. Ahí como ustedes pueden ver, nos dice que está testeando a ver qué tan fluida puede correr en esta aplicación en el dispositivo donde lo estemos instalando. Obviamente cada corrido de la aplicación va a depender de los diferentes dispositivos, por lo tanto en uno va a correr mucho mejor y en otro no tanto. Así que eso es algo que lo tienen que tener pendiente al momento de proceder a instalar pues esta aplicación. Algo de ventaja en esto es que le veo que ellos tienen pues una de forma eh, como se dice, tienen una forma online que la verdad ayuda bastante. Como ustedes pueden ver, aquí se ha encontrado este. Pues bien, señores, ya una vez hemos actualizado, pues por así decirlo, los drivers y todo lo demás, y aquí continuamos pues con este grandioso editor de video. Le podemos dar en un nuevo proyecto acá, entonces ya aquí ustedes van a tener pues, ¿qué le digo? Las diferentes configuraciones y demás. Aquí ya tenemos todo. Nuestra área de trabajo, documentos que nosotros vamos a crear a nuestra mesa de trabajo, la librería, audios. En sí tenemos todo que ya hay. Eso va a depender pues de ustedes. Stickers son bastante. Tienen que cargarse poco a poco, ¿no? Ellos se van a ir descargando texto, efectos y así por el estilo, ¿no? Ya esto, como les dije, eso ya, estas cositas, ustedes la prueban poco a poco, que la verdad es un editor bastante bueno, yo lo uso en mi día a día y me funciona bien de bien, ¿eh? Yo no tengo queja con él. También por acá las transiciones, como le dije, ustedes prueban todo, que es un excelente editor de video. Importan sus documentos con lo cual le van a editar, fácil de usar, lo pueden usar tanto en dispositivos móviles como en computadora y bastante genial. Entonces yo queja alguna pues no tengo de él, bastante bueno y sobre todo ya en su última versión pues ustedes pueden pasar, probar y disfrutarlo. No hay perdedera de tiempo, a mí me ha gustado bastante. Déjame ver qué más, transiciones, filtro y así por el estilo. No, pues nada, ¿no? Por aquí estaríamos dejando pues este pequeño video. Los stickers son bastante, tienen mucho sticker que ustedes pueden usar sin ningún inconveniente. Por acá arriba le pueden cambiar incluso el nombre a su proyecto, como ustedes pueden ver, le pueden colocar el que ustedes gusten o deseen. Aquí la exportación, la configuración de la exportación. Me dice que está vacío, obviamente no se va a poder exportar en absoluto nada. Pues qué más decirle, ya le he mostrado lo básico, ya le toca a ustedes pues entender o mejorar pues este editor de video, no mejorar sino desempeñar sus habilidades. Como le digo, ya eso depende de ustedes. Entonces ahora sí me va a dejar exportar. Como ustedes verán, entonces en la configuración para exportar, pues de aquí nombre, a qué velocidad ustedes quieren que se procese y así por el estilo. Entonces, pues yo ya creo que esto sería, todo eso ya va a depender de ustedes, ¿no? Pues nada, por aquí entonces Plátano Tech estaríamos dejando la review de este grandioso editor de video que espero que les sea de ayuda y si fue así, como no, de darle me gusta, comentar y si conoce algún otro que tú encuentres que sea bastante bueno, pues también me lo puede dejar acá en los comentarios y yo lo estaré tomando en cuenta para un próximo video. Creo que esto sería todo. Hasta la próxima.